Hola, ¿cómo andan? Bueno, ya nos vamos metiendo en el último tema del curso de Física 1. En este caso vamos a ver lo que se llama fluidostática, que es el estudio de los fluidos en equilibrio estático. Bien. En primer lugar vamos a ver cuáles son las propiedades básicas de los fluidos y cómo se define la presión dentro de un fluido. Después nos vamos a detener en el teorema general de la fluidostática. Vamos a hacer un problema ejemplo donde vamos a aplicar consecuencias y resultados de ese teorema general. Y por último vamos a analizar qué es la fuerza de empuje que experimenta cualquier cuerpo que se sumerja, digamos, o esté inmerso en el seno de un fluido. Empecemos viendo entonces las propiedades de los fluidos y la definición de presión. En primer lugar, como para ubicarnos un poco en lo que vamos a empezar a ver ahora, que es todo relacionado con mecánica de fluidos, vamos a dividir la mecánica de fluidos en dos partes, van a ser dos videos. El primero, este que estamos viendo ahora, es la parte de fluidostática, que va a considerar fluidos en condiciones de equilibrio estático, digamos. Ya vamos a ver qué tipo de condiciones de equilibrio pueden darse en un fluido. Y en un segundo video, que ya va a ser el último, vamos a ver lo que tiene que ver con el movimiento de los fluidos, es decir, la fluidodinámica, ¿sí? Entonces ahora nos detenemos un poco en la fluidostática, ¿sí? Un fluido, como para definirlo, es una sustancia que se diferencia de los sólidos por el hecho de que principalmente no es capaz de resistir esfuerzos o fuerzas de corte. Es decir, cuando actúe una fuerza sobre un fluido, el fluido no va a ser capaz de resistirse a la deformación que le va a provocar esa fuerza. Es decir, cuando un fluido se deforma ante la acción de una fuerza, decimos que ese fluido fluye, ¿sí? Por eso se llama fluido, ¿bien? Ahora, los fluidos abarcan tanto a los gases como a los líquidos, y existen algunas diferencias entre estos dos estados de la materia, gaseoso y líquido, pero ambos satisfacen el hecho o la condición de que cuando son sometidos a esfuerzos de corte no son capaces de resistirse a eso y se deforman, ¿bien? La principal diferencia entre los gases y los líquidos es que los líquidos son capaces de formar una superficie libre, que se llama. Es decir, los líquidos se adaptan al recipiente en el que uno los pone o los ubica, pero siempre forman una superficie libre, es decir, son capaces de tener volumen propio, ¿sí? Mientras que los gases no definen una superficie libre y siempre van a tratar de ocupar todo el volumen del recipiente en el que estén ubicados, ¿sí? Entonces ambos son fluidos, pero tienen esa diferencia particular que los gases tienden a ocupar todo el volumen, es decir, no tienen ni forma ni volumen propio, mientras que los líquidos no tienen forma propia, es decir, se adaptan al recipiente, pero son capaces de formar una superficie y eso delimita de alguna manera su volumen, ¿sí? Pero ambos, repito, no son capaces de resistir esfuerzos de corte. Lo contrario pasa con los sólidos. Los sólidos, si yo les hago fuerza, son capaces de oponerse a esa fuerza, y eso es lo que da lugar, por ejemplo, a la fuerza normal entre superficies, que eso ya lo vimos cuando estudiamos dinámica, y esto es por el hecho de que las sustancias sólidas tienen la suficiente estructura y la suficiente fortaleza como para oponerse a las deformaciones, ¿sí? Por eso aparecen las fuerzas que llamamos normales cuando consideramos dos cuerpos sólidos que están en contacto, ¿sí? Bien, acá yo puse dos ejemplos de sustancias líquidas que muestran primero que los líquidos se adaptan a la forma del recipiente, pero que forman esa superficie libre que les digo, que en este caso es la parte superior del líquido, y no son capaces de resistir fuerzas de corte, y eso se ve en esta animación donde cae un cuerpo en un recipiente que contiene un líquido. Eso está simulado, y ese líquido obviamente se deforma cuando interactúa con ese cuerpo sólido macizo, y el líquido en ese caso adquiere una nueva distribución dentro de ese contenedor para darle lugar al cuerpo sólido que se sumergió en el líquido, ¿sí? Esta animación particular es muy llamativa, por eso la puse, pero muestra cómo los líquidos
no pueden resistirse a esas deformaciones o esos esfuerzos de corte, ¿sí? Acá, cuando esta gota cae sobre la superficie, por fuerzas que se llaman de tensión superficial, la superficie del líquido en la que cae la gota le hace esfuerzos, ¿bien? Le hace fuerzas, y la gota no es capaz de resistirse a esas fuerzas, entonces se deforma y se termina mezclando con el líquido porque son sustancias iguales, ¿sí? Bien, entonces la no resistencia a las fuerzas de corte de los fluidos se debe a que, principalmente la razón física, digamos, es que los fluidos no son capaces de ejercer fuerzas tangenciales, ¿sí?, con las superficies con las que interactúa. Por ejemplo, en este caso tenemos no sé, podemos pensar que es un elemento punzante o filoso, ¿bien?, que se apoya sobre la superficie de un líquido. Entonces el líquido no es capaz de producir fuerzas en este sentido, es decir, que no puede oponerse a las componentes verticales de la fuerza de corte, ¿sí? O sea, estas componentes tangenciales no existen en un fluido, pero sí existen fuerzas normales, es decir, los fluidos no pueden ejercer fuerzas tangenciales, ¿bien?, o sea, no pueden resistirse a fuerzas de corte, pero sí son capaces de ejercer fuerzas normales sobre los objetos, los cuerpos o las superficies con las que interactúa ese fluido, ¿sí? Entonces, esto sí es posible en un fluido, esto no. Por lo tanto, el fluido no es capaz de resistirse a esta fuerza de corte que tiene dirección principal vertical. ¿Bien? El hecho de que un fluido pueda ejercer estas fuerzas normales sobre las superficies es lo que se llama, o lo que tiene que ver con el principio de Pascal. ¿Bien? Esas fuerzas normales siempre van a ser de compresión dentro de un fluido, es decir, un fluido siempre va a tender a comprimir las superficies con las que interactúa, ¿sí? Bueno, acá en este recipiente tenemos un elemento de fluido, que es un cubito, y en cada una de las caras de este cubo va a estar actuando una fuerza, digamos, debida a la acción del fluido, que es siempre perpendicular a las caras del cuerpo. ¿Bien? O sea, la única manera en la que un fluido puede hacer fuerza es de manera normal a las superficies con las que interactúa. En este caso, en la pared del recipiente, la fuerza va a ser normal a cada elemento de área de la pared de ese recipiente. ¿Bien? Entonces, ¿cómo definimos la presión? Bueno, la presión, en primer lugar, es una cantidad escalar que se define como el cociente entre una fuerza en dirección normal por unidad de área, es decir, dividido cierta área en la que está actuando o ejerciendo su influencia esa fuerza, ¿sí? Entonces la presión siempre va a ser alguna fuerza dividida por algún elemento de área. ¿Bien? Acá yo estoy poniendo el módulo de la fuerza porque la presión es una cantidad escalar, es decir, no tiene dirección, es simplemente un número con una unidad de medida. En cambio la fuerza sí es una cantidad vectorial, eso ya lo sabemos, y va a tener cierta orientación espacial. ¿Bien? Entonces la fuerza puede escribirse como presión por área y la presión como fuerza dividido por un área, ¿sí? Entonces, una consecuencia del principio de Pascal es que toda variación de presión que se dé dentro de un fluido se va a transmitir sin disminución, de manera igual, digamos, a todo el volumen de ese fluido. Y esto es siempre y cuando el fluido sea de tipo ideal, ¿sí? Vamos a considerar, en primer lugar, obviamente para simplificar el estudio, que los fluidos son ideales, ¿bien? Y cuando hablamos de fluidos ideales, hablamos de fluidos que son incompresibles, o sea, su densidad es constante en todo su volumen, y no viscosos, es decir, que no vamos a considerar fuerzas de fricciones internas, tanto entre las distintas partículas que conforman el fluido, ni tampoco entre el fluido y las paredes de contacto, ¿sí? Cuando veamos fluidodinámica vamos a meternos un poquito en el uso en la consideración de que los fluidos en realidad tienen cierto grado de viscosidad, ¿sí? Entonces la fuerza debida de presión, que ya dijimos que la fuerza es un vector, va a tener una dirección que siempre va a ser normal a las superficies con las que está en contacto el fluido, ¿sí? Acá el signo menos tiene que ver con el hecho de que si el fluido está de este lado del recipiente, este es el elemento de área, entonces la fuerza va a ser contraria al versor normal, que estaría apuntando en dirección contraria a la fuerza, ¿sí? O sea, el elemento de área
tiene un versor normal que apunta hacia adentro del fluido, es decir, en dirección hacia el interior del fluido, y la fuerza que ejerce el fluido va a tener sentido contrario, por eso aparece este signo menos ahí, ¿sí? Hay muchas unidades para medir presiones. Acá yo les pongo un link para que entren a un conversor de unidades general, no solo de unidades de presión, de muchas otras unidades, que está bueno, por eso se los dejo para que lo tengan en cuenta cuando necesiten convertir unidades. Y la presión es una de las cantidades físicas que se mide con una gran diversidad de unidades muy distintas, ¿sí? La unidad fundamental en el sistema internacional se llama Pascal, que el Pascal es, bueno, se define como una fuerza de 1 newton aplicada sobre una superficie de 1 metro cuadrado, bien, en dirección normal siempre. Pero después hay muchas otras definiciones, ¿sí? En el CGS, por ejemplo, se llama bar o baria. Un bar se define como una fuerza de 1 dina aplicada sobre una superficie de 1 centímetro cuadrado, bien. También se usan submúltiplos de esta unidad, como milibar y el microbar. En el sistema técnico es el AT, ¿bien?, que es 1 kilogramo fuerza aplicado sobre un área de 1 centímetro cuadrado, y esto se define como una atmósfera técnica, ¿sí? En el sistema inglés es el PSI, o es decir, libra por pulgada cuadrada, ¿bien? Después se define la atmósfera estándar, que es una atmósfera, como una presión, que es la presión estándar, digamos, en toda la superficie de la Tierra, que es, bueno, 101.325 pascales o bien 1013,25 hectopascales, que es algo que seguramente han escuchado muchas veces en los pronósticos meteorológicos. Cuando hablan de la presión atmosférica, siempre dan la presión en unidades de hectopascales. Y la presión más o menos normal en la superficie de la Tierra, a nivel del mar, es de 1013,25 hectopascales. Si la presión está por encima de ese valor, se dice que hay presión alta, y si la presión está por debajo de ese valor, se dice que hay presión baja, ¿sí? Después está el TOR, digamos, o el Torricelli, que es prácticamente equivalente a lo que se llama milímetro de mercurio, ¿bien?, que es la presión que ejerce 1 milímetro. Un TOR es la presión que ejerce 1 milímetro, una altura de 1 milímetro de mercurio sobre su base, ¿sí? Es bastante común a veces medir presiones en términos de alturas de líquidos, ¿sí? ¿Por qué? Eso ya lo vamos a ver cuando veamos el teorema, ahora a continuación, pero los líquidos, en función de la altura de una columna de líquido, vamos a tener una cierta presión en su base, en la base de esa columna, ¿sí? Y eso no depende del área de esta columna, sino que simplemente depende de la altura del líquido, ¿bien? Por eso es bastante habitual encontrar presiones expresadas en términos de columnas de líquidos, ¿sí?, de distintos líquidos. El mercurio es uno de los líquidos barométricos, o sea, que se usan para medir presiones por excelencia, porque es un líquido muy, muy denso, ¿bien? Es un metal líquido. Entonces, esto lo demostró Torricelli, que una presión estándar de una atmósfera, es decir, de 101.325 pascales, equivale a una columna, a la presión que ejerce una columna de mercurio de 760 milímetros de alto sobre su base, ¿sí? Esto lo pongo para que lo tengan, después los pueden ver un poquito más en detalle, pero son distintas maneras de hablar de presiones según cómo sean medidas esas presiones, ¿sí? Vamos a hablar muchas veces de presiones absolutas, o de presiones barométricas o atmosféricas, ¿bien?, o presión manométrica, o presión de vacío, o presión diferencial. Según cómo se mida la presión, o entre qué presiones uno esté midiendo, a la presión se le asigna distintos nombres. Eso muchas veces confunde un poco, ¿bien? Por eso yo puse este esquemita, como para que puedan tratar de entender mejor a qué nos referimos cuando hablamos de estas distintas presiones, ¿sí? Siempre va a haber una referencia de presión cero, que es lo que se llama la referencia de cero de presiones absolutas. Es decir, las presiones absolutas se miden en términos de ese nivel de referencia de presión igual a cero, que es la ausencia absoluta de presión. Es decir, si no tengo nada que pueda ejercer presión, entonces voy a tener una presión igual a cero, ¿sí? Cuando estamos en la superficie de la Tierra, nosotros sentimos la presión que nos ejerce la atmósfera. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en ese fluido que es la atmósfera, que tiene una cierta altura, de varios kilómetros, por cierto, ¿sí?
Cuando hablamos de la presión atmosférica, que es este nivel que yo puse acá, le puse P sub ATM, eso para dar cuenta de que es una presión atmosférica, esto en general se mide con un instrumento que se llama barómetro y por lo tanto se llama presión barométrica, ¿sí? Cuando estemos hablando de presiones barométricas, nos vamos a estar refiriendo a presiones atmosféricas, generalmente medidas respecto al nivel cero de presiones absolutas, es decir, va a ser una presión va a ser la presión absoluta que ejerce la atmósfera sobre todo lo que esté en la superficie de la Tierra. ¿Bien? Esto que está acá en línea de puntos es la presión atmosférica estándar, es decir, ese valor que les dije antes de 1013,25 hectopascales, que es lo que se llama una atmósfera estándar, ¿bien? O normal, en condiciones normales de humedad, temperatura, etcétera, a nivel del mar, debido también a la atmósfera de la Tierra. Después, respecto de la presión atmosférica, podemos tener presiones por encima de esa presión o por debajo. ¿Bien? Cuando hablamos de presiones por encima de la presión atmosférica, o sea, cuando tomamos como referencia la presión atmosférica para medir presiones, vamos a hablar de presiones manométricas, ¿sí? Una presión manométrica positiva es una presión absoluta que está por encima de la presión atmosférica, y una presión manométrica negativa es una presión absoluta que está por debajo de la presión atmosférica local, ¿sí? Una presión diferencial va a ser la diferencia de presiones entre dos presiones absolutas, cualesquiera. Yo puse acá una presión manométrica positiva y una negativa, como para dejar en claro qué es una presión manométrica. Y las presiones diferenciales van a ser diferencias de presiones entre dos valores cualesquiera de presiones absolutas. ¿Bien? La presión manométrica, como dije recién, se mide en términos o como referencia, o teniendo como referencia, mejor dicho, a la presión atmosférica. Entonces una presión manométrica siempre va a ser la presión absoluta menos la presión atmosférica que haya en cierta localidad de la Tierra. ¿Bien? Entonces esto lo pueden repasar cuando quieran para clarificar un poco a qué nos referimos con estas distintas nombres que le damos a las presiones. ¿Bien? Veamos entonces el teorema general de la fluidostática. Este teorema establece una ecuación diferencial para la presión como una función escalar de la posición dentro de un fluido que esté en equilibrio dentro de un campo de aceleraciones, ¿sí? Para poder deducir este teorema, eso está hecho en el apunte, yo les pido que lo vean de ahí, yo no voy a hacer toda esa deducción porque es bastante larga, pero básicamente la idea es considerar un elemento de fluido, un elemento diferencial de fluido, ¿bien? O sea, en el caso del apunte es un cubito, sobre el cual van a estar actuando fuerzas debidas a variaciones de presión. Obviamente, si no hay variaciones de presión, no puede haber fuerzas. Entonces, para que haya una fuerza neta debido a las fuerzas que ejerce el fluido, tiene que haber variaciones de presión dentro de ese fluido. ¿Bien? Entonces, considerando este elemento de volumen de fluido, uno puede considerar cuáles van a ser todas las fuerzas actuantes debidas a las variaciones de presión dentro del fluido. Eso es lo que se hace en el apunte y se llega a este resultado, a que la fuerza neta debida a variaciones de presión en un elemento de fluido se puede escribir de esta manera, como un gradiente de una función P, que es la presión, ¿bien? Que depende cuál es la posición dentro del fluido, con un signo menos multiplicado por el volumen, digamos, de este elemento diferencial. Eso le pido de nuevo que los vean cómo está deducido en el apunte. Pero la idea es esa, es encontrar la fuerza neta debida a variaciones de presión dentro de un fluido para un elemento de volumen de fluido. ¿Bien? Ahora, si además de esas fuerzas debidas a variaciones de presión consideramos fuerzas gravitatorias debido al peso de este elemento y a fuerzas ficticias debidas a que este elemento está inmerso en un sistema o en un marco de referencia que puede estar acelerado, es decir, yo puedo estar acelerando un vaso de agua, por ejemplo, entonces uno puede plantear cuál tiene que ser la condición de equilibrio de ese elemento bajo la acción de todas estas fuerzas, debidas a la presión, gravitatorias y ficticias. ¿Bien? Si uno hace eso, estaríamos considerando gráficamente esta situación. Tenemos un fluido que puede estar contenido en un recipiente y acelerado. ¿Bien? Todos sabemos intuitivamente que cuando aceleremos un recipiente con un fluido, el fluido se va a inclinar, ¿bien? Se va a acomodar, digamos, dentro del recipiente, adaptándose a cuál es el vector aceleración de ese recipiente. ¿Bien? Perdón. Entonces, las tres fuerzas que vamos a considerar son
la fuerza fluidostática debido a las variaciones de presión dentro del fluido, que es la F sub P, las fuerzas inerciales debido a que hay una cierta aceleración de ese sistema, y la fuerza gravitatoria debido a que este elemento tiene masa, entonces siente un peso. ¿Bien? Entonces, la condición de equilibrio es igualar la suma de todas esas fuerzas a cero. ¿Bien? Si hacemos eso, vamos a tener la fuerza debida a la presión, que ya vimos que es esta expresión que está acá, la fuerza peso, que va a ser la masa del fluido, que yo la estoy escribiendo acá como ρ por el volumen, es otra manera de escribir la masa, por G, es decir, esto que está acá es M por G, y esto que está acá es menos M por A, que es la fuerza ficticia debida a que este recipiente está acelerado. ¿Bien? Entonces, planteando eso, fíjense que ahí el diferencial de volumen está en los tres términos, por lo tanto lo puedo cancelar. Y si uno despeja cuál es la variación de presión, es decir, el gradiente de la presión, uno llega a este resultado, que es que el gradiente de la presión, de la función escalar que me dice la presión en cualquier punto del fluido, es igual a la densidad del fluido, que es esa letra griega ρ que está ahí, multiplicado por la diferencia entre dos vectores, el vector aceleración, que es hacia abajo, y el vector A, que es la aceleración del recipiente que contiene ese fluido. ¿Bien? Entonces, esta ecuación diferencial nos está diciendo cuál es la dirección del espacio en la que la presión varía de manera máxima. ¿Bien? Esa es la definición de gradiente. El gradiente de una función nos dice en qué dirección del espacio esa función que estamos considerando varía de manera máxima. ¿Bien? O sea, de alguna manera es la derivada. ¿Sí? Entonces, el teorema nos permite llegar a este resultado, es decir, mejor dicho, este resultado es propiamente dicho el teorema general de la fluidostática, que relaciona las variaciones de presión con el campo de aceleraciones dentro del cual está metido ese fluido. ¿Bien? Acá yo lo pongo un poco más gráficamente. Acá tenemos el vector aceleración de la gravedad hacia abajo. Este sería el vector menos A, es decir, el vector contrario a la aceleración del recipiente, porque recuerden que esto viene del hecho de considerar una fuerza inercial, ficticia. Entonces tenemos que considerar el vector negativo de la aceleración, y si sumamos G con menos A, es decir, si hacemos esta operación que está acá, obtenemos un vector que está inclinado a un cierto ángulo. ¿Sí? Ese vector nos dice en qué dirección del espacio la presión dentro del fluido va a variar de manera máxima. Es decir, en este caso, para poder tener variaciones máximas de presión, tenemos que movernos a lo largo de esta dirección. ¿Sí? Entonces, este vector nos dice en qué dirección varía de manera máxima la presión, y todas las superficies que son perpendiculares a ese vector son lo que se llaman las superficies isobáricas. ¿Por qué se llaman así? Y bueno, porque si yo me muevo en una dirección perpendicular al vector gradiente de P, voy a tener una variación de presión nula. No va a haber variación de presión a lo largo de estas isobáricas. ¿Sí? Entonces, en estas superficies isobáricas la presión se mantiene constante, es decir, no varía. Entonces yo me puedo mover tranquilamente a lo largo de una isobárica y me puedo asegurar de que a lo largo de toda esa superficie no voy a ver variaciones de presión, y sí voy a ver variaciones máximas de presión cuando me mueva en la dirección que indica el vector gradiente de P. ¿Sí? Es importante entender esto porque es la base justamente de toda la fluidostática. ¿Sí? Entonces apliquemos este teorema a un caso particular. Consideremos un fluido en reposo, es decir, no acelerado. Si el fluido no está acelerado dentro de su recipiente, entonces este vector de aceleración va a ser 0, y por lo tanto el teorema nos queda gradiente de P igual a densidad del fluido por aceleración de la gravedad. ¿Bien? La aceleración de la gravedad en este sistema que yo elegí acá es positiva porque estoy tomando el eje vertical positivo para abajo, por lo tanto el gradiente de P nos queda igual a ρ por G a lo largo del vector del versor J. ¿Sí? Acá pongo para que recuerden que el gradiente de una función es simplemente un vector que en cada componente tiene la derivada de esa función respecto de esa componente particular. ¿Sí? Entonces, si escribimos en las tres direcciones del espacio cómo son estas ecuaciones, tenemos en x la derivada de p respecto a x, que tiene que ser 0 porque acá no hay ninguna componente de x. ¿Bien? O sea, la componente de x es 0, por eso pongo 0 de este lado. Cuando consideramos la dirección y, tenemos ρ por g, entonces acá tenemos ρ por g igual a la derivada de p respecto de i,
Y para z pasa lo mismo que para x. No tenemos ninguna componente z en esta ecuación, por lo tanto esta derivada es 0. Entonces esto me define tres ecuaciones diferenciales que me permiten obtener o encontrar, digamos, la función p como función de las coordenadas dentro del fluido, ¿sí? Esto es lo que se llama el teorema fundamental de la fluidostática, que se deduce del teorema general de la fluidostática, como estamos haciendo acá. Y lo que vemos es que si resolvemos estas ecuaciones diferenciales, vemos que la función escalar que determina la presión dentro del fluido va a ser ρ por g por i, que sale de integrar esto en función de i, más una constante de integración. ¿Bien? Esa constante de integración nos permite ajustar la condición de contorno. En este caso la condición de contorno es cuál va a ser la presión o el valor que le asignamos a la presión cuando la coordenada i valga 0. ¿Bien? Es decir, cuando estemos acá, en la superficie del fluido. Yo a propósito puse el origen de coordenadas en la superficie del fluido. Y acá tenemos actuando la presión atmosférica, que actúa en todos lados de la superficie de la Tierra, ¿bien? Porque toda la Tierra está inmersa en esa atmósfera. Entonces, en toda la superficie libre de este fluido vamos a tener actuando la presión atmosférica. Por lo tanto, la presión que yo tengo que determinar o asignar a este punto, a la superficie del líquido, es la presión atmosférica. ¿Bien? Entonces, esta constante adquiere el valor que llamamos habitualmente P0, P sub 0, que coincide con el valor de la presión atmosférica en esa posición de la Tierra, donde estemos ubicados con nuestro laboratorio. ¿Bien? Entonces, esto ya lo sabemos del teorema, la máxima variación de la presión se va a dar en dirección vertical en este caso. Eso es lo que nos dice esta ecuación que está acá arriba, que el gradiente de P tiene dirección a lo largo de J positivo, es decir, que la máxima variación de presión se da verticalmente. Y la presión va a ir aumentando a medida que nos hundamos cada vez más en ese fluido. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esto es proporcional a I, e I aumenta hacia abajo. ¿Sí? Entonces, cuanto más adentro estemos del fluido, mayor presión vamos a estar sintiendo o midiendo. ¿Bien? Entonces, para una profundidad cualquiera, H dentro del fluido, podemos calcular la presión como ρ por G por H, es decir, la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad por la profundidad a la que estemos sumergidos. Y siempre vamos a tener esta constante que, bueno, en este caso vale la presión atmosférica. ¿Sí? Esto que está acá es la presión absoluta, es decir, recuerden que la presión atmosférica se mide en referencia a ese cero absoluto de presiones. Entonces, si a esa presión atmosférica le sumamos esta presión, que sería la presión manométrica, entonces tenemos la presión absoluta que hay en este punto que yo puse acá. ¿Bien? Entonces, la presión absoluta acá es ρ por G por H más la presión atmosférica, y la presión manométrica es medida en relación a la presión atmosférica, es decir que va a ser simplemente ρ por G por H. ¿Bien? Y va a ser, en este caso, una presión manométrica positiva por cómo yo elegí mi sistema de coordenadas. ¿Bien? Todas las superficies que son perpendiculares a la dirección en la que la presión varía de manera máxima son las superficies isobáricas. ¿Sí? Es decir, siempre que yo me mueva a lo largo de todos estos planos, no voy a ver variaciones de presión. Voy a tener una presión definida y constante a lo largo de toda esa superficie. ¿Sí? Bien, veamos un problema ejemplo donde vamos a aplicar algunas de estas cosas. Tenemos, esto es un problema de la guía, creo que es el problema 3, no me acuerdo bien ahora, 3 o 4, después fíjense. Tenemos el problema 3 creo que es, tenemos un tubo en U que tiene en su fondo mercurio, eso es lo que dice el enunciado, y en cada una de estas ramas de este tubo en U están abiertas a la atmósfera, ¿bien? Y en cada una de ellas se pone primero alcohol y en la otra agua, ¿bien? Una cierta cantidad. Acá dice 30 gramos de alcohol y 25 gramos de agua. Nos da la densidad del alcohol y nos da cuál es la sección transversal del tubo, que es igual en toda su extensión. ¿Bien? Entonces lo que nos pide este problema es encontrar básicamente cuál va a ser la altura de mercurio, es decir, entre esta superficie que separa el alcohol del mercurio y la superficie que separa el mercurio del agua, cuando este sistema esté en equilibrio, cuando el sistema alcance el equilibrio. ¿Bien? Entonces imaginemos por un segundo que tenemos el tubo solo con mercurio en su parte inferior,
metemos alcohol de un lado, entonces eso va a encontrar una nueva posición de equilibrio, ¿bien? Y cuando metamos agua del otro lado, habrá una nueva posición de equilibrio. Eso va a determinar cuánto van a valer estas diferencias de altura que están indicadas acá, que son las que tenemos que calcular, ¿bien? Entonces, avancemos en la resolución del problema. Primero es interesante o importante para resolver el problema calcular cuánto van a ser las alturas de estas columnas de agua y de alcohol. ¿Por qué? Porque recuerden que siempre vamos a considerar que los fluidos a una cierta profundidad producen una cierta presión que está dada por la altura de esa columna, ¿bien? Entonces es importante saber cuánto va a valer esta altura de alcohol y cuánto va a valer la altura de agua. Para eso yo voy a usar la definición de la densidad. La densidad de un fluido es la masa dividido por su volumen. En este caso, al volumen lo voy a escribir como la sección del tubo por la altura, ¿bien? Eso sabemos que es igual para las dos ramas, entonces esta columna de agua y esta columna de alcohol van a tener las dos la misma sección, pero van a tener distintas alturas, ¿bien? Y también distintas masas, porque tengo 30 gramos de alcohol y 25 gramos de agua. Entonces, usando esa expresión que está ahí, podemos calcular cuál va a ser la altura de cada uno de estos fluidos, ¿sí? Si uno reemplaza los valores en esa ecuación, podemos sacar que la altura de agua va a ser de 12,5 centímetros y la altura de alcohol de 21,4 centímetros. Después repitan estas cuentas para que nos aseguremos todo de que no me estoy confundiendo con el cálculo, ¿sí? Entonces tenemos determinadas cuánto valen las alturas de esas columnas. En general, en este tipo de problemas, lo que siempre hay que tratar de ubicar, porque eso nos permite resolver el problema, son las superficies isobáricas, ¿sí? Pero no cualquier superficie isobárica es válida. Para que una superficie isobárica sea válida, ¿bien?, necesitamos que los dos puntos que consideramos de esas superficies estén comunicadas por el mismo fluido, ¿bien? En primer lugar, si este recipiente no está acelerado, entonces sabemos que las superficies isobáricas van a ser planos horizontales, ¿sí? Entonces, en principio podría pensar que cualquier plano horizontal acá va a ser una isobárica, pero eso no es así. Las isobáricas, para que sea válida, tiene que estar comunicando dos puntos con un mismo fluido. Es decir, por ejemplo, la única isobárica válida que yo puedo tomar acá es esta, ¿bien? ¿Por qué? Porque tanto ese punto que yo marco como 1 con este que marco con 2 están unidos por mercurio, ¿sí? En cambio, si yo tomara esta isobárica, por ejemplo, de este lado tengo mercurio y de este lado tengo alcohol y después mercurio. Entonces, si yo trazo una línea entre este punto y este punto, no van a estar comunicadas con el mismo fluido, sino que tengo que pasar por fluidos distintos, ¿sí? Entonces, esa es la condición para que una isobárica pueda ser usada, que los dos puntos que yo considere de esa isobárica estén comunicadas por el mismo fluido. ¿Y por qué es importante considerar una isobárica? Bueno, porque nosotros sabemos que en las isobáricas tenemos presiones constantes. Entonces, eso nos permite igualar presiones en distintas partes de nuestro sistema, ¿bien? Entonces, en este caso yo puedo asegurar, por el hecho de que esto es una isobárica válida, que la presión en 1 tiene que ser igual a la presión en 2, ¿bien? Todas las presiones que yo voy a ir poniendo acá son presiones absolutas, ¿bien? Entonces, el teorema general de la hidrostática, que nos dijo cómo son las isobáricas, nos permite asegurar que la presión en 1 tiene que ser igual a la presión en 2, ¿bien? Entonces, ahora voy a escribir qué es la presión 1 y qué es la presión 2. ¿Cómo hago para escribir eso? Bueno, me paro en 1 y me fijo cuáles son todos los fluidos que tengo por arriba de ese punto, porque son todos los fluidos en los cuales yo estoy inmerso, ¿bien? Y como estoy inmerso en esos fluidos van a ejercer presiones sobre mí, ¿bien? Estoy hablando como si yo fuera el punto 1, digamos. Si yo soy el punto 1, entonces siento, por un lado, la presión atmosférica, es lo que está acá, y además siento la presión de toda esta columna de alcohol, ¿bien? Por lo tanto, tengo una presión neta o absoluta, que es la presión atmosférica, más la presión que ejerce el alcohol, que es la densidad del alcohol por la gravedad, que es el campo gravitatorio donde estamos, por la altura de alcohol que yo tengo encima, ¿sí? Esto es el resultado también del teorema fundamental. Es ρ por G por H, es la presión que yo siento dentro de un fluido cuando estoy sumergido a una altura o una profundidad H, ¿bien? Entonces la presión neta que voy a tener en 1 es presión atmosférica más este término, y en 2 pasa algo parecido, pero tengo más cosas. ¿Por qué? Porque tengo la presión atmosférica, tengo la presión de esta columna de agua, y tengo la presión de esta columnita de mercurio que sobra acá,
¿sí? Entonces tengo que considerar tres términos: presión atmosférica, la presión debida a la columna de mercurio, que es densidad del mercurio por G por esta delta H, ¿bien? Más la presión de esta columna de agua, que es la densidad del agua por G por la altura de agua, ¿sí? Bien. Perdón, estoy un poco mal de la garganta. Entonces, la presión atmosférica actúa tanto en esta rama como en esta rama, por lo tanto, este término se va a simplificar, se cancela, o sea que nos sacamos de encima ese término, y en la ecuación que nos queda tenemos la gravedad como factor común de todos los términos, por lo tanto también la podemos eliminar, ¿sí? Y todo lo que nos queda son cosas conocidas, tenemos las tres densidades de los tres líquidos, las dos alturas que ya calculamos y la altura incógnita que necesitamos encontrar, por lo tanto la podemos despejar, ¿sí? Si uno despeja esa delta H mayúscula, obtiene esa expresión que está ahí abajo, y si uno hace el cálculo, a mí me dio 1,8 milímetros esta altura que está acá, ¿sí? Repitan la cuenta a ver si ustedes obtienen el mismo valor. Tengan en cuenta que la densidad del mercurio es 13,6 gramos por centímetro cúbico, ¿bien? La densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico y la densidad del alcohol, nos da el enunciado, es 0,70 o 0,7 gramos por centímetro cúbico, ¿bien? Entonces, introduciendo todos esos valores en esa expresión, vamos a obtener cuánto vale esta diferencia de altura entre las dos superficies de mercurio, ¿bien? Lógicamente, para poder calcular este delta H, ahora es una cuestión geométrica. Conocemos cuál es la altura de agua, conocemos el delta H y conocemos cuál es la altura del alcohol, por lo tanto, fácilmente podemos deducir cuánto va a valer el delta H minúscula, que es lo otro que nos pide el enunciado, ¿bien? Bueno, como última cosa veamos qué es la fuerza de empuje dentro de un fluido. Siempre que estemos dentro de un campo gravitatorio con nuestro fluido, entonces todo cuerpo que sumerjamos en ese fluido va a experimentar una fuerza de empuje que se llama fuerza de flotación, ¿bien? ¿Por qué aparece esa fuerza? Bueno, porque cuando yo sumerjo un cuerpo, ese cuerpo lógicamente va a desplazar cierto volumen de agua, porque el cuerpo va a ocupar un volumen dentro del fluido y toda esa agua que estaba contenida antes ahí tiene que irse a otro lado, ¿bien? Entonces, en este caso lo que sube el volumen de agua acá arriba, o la altura de agua, va a estar relacionado con el volumen de este cuerpo, ¿bien? Entonces, todo el volumen de agua que estaba contenido en el volumen de esta esfera, de este cuerpo esférico que yo puse acá, se va a reacomodar y va a haber un excedente de altura acá que tiene que ver con ese volumen, ¿bien? Entonces, en primer lugar, cuando yo sumerjo un cuerpo en un fluido, ese cuerpo desaloja cierto volumen de fluido, ¿bien? Que como los fluidos no pueden ejercer fuerzas tangenciales, ese líquido va a intentar volver a ocupar ese volumen, es decir, va a tratar de volver a ocupar el volumen que fue desalojado, ¿bien? Entonces, cuando trata de volver a ese volumen, produce fuerzas, ¿sí? Esas son fuerzas fluidostáticas, van a ser siempre normales a la superficie del cuerpo que está sumergido, y como hay una variación de presión en la dirección vertical, porque estamos inmersos en el campo gravitatorio y ya sabemos cuál es el resultado del teorema general de la hidrostática, entonces sobre este cuerpo va a estar actuando una fuerza neta que es hacia arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque las fuerzas que están más abajo son más grandes que las que están más arriba. Todas las componentes de estas fuerzas en la dirección horizontal se van a anular por simetría y van a sobrevivir simplemente las variaciones de fuerza en la dirección vertical, que va a dar una fuerza neta hacia arriba, que es la que llamamos fuerza de empuje, ¿bien? Entonces, esa fuerza de empuje va a tomar un valor que va a ser igual al peso de todo el volumen que fue desalojado. Es decir, si yo considero todo el peso de esta esfera de agua que fue desalojada, entonces ese peso va a ser igual al módulo de la fuerza de empuje, ¿bien? Eso es lo que se llama el principio de Arquímedes, que dice que todo cuerpo sumergido en un fluido desaloja un volumen de fluido cuyo peso es igual al módulo de la fuerza de empuje que va a sentir ese cuerpo hacia arriba, ¿bien? Siempre y cuando no haya otro tipo de aceleración de este sistema. Si este recipiente se estuviera acelerando hacia los costados, entonces la fuerza de empuje no va a ser vertical, sino que va a estar orientada a lo largo del gradiente de P, ¿sí?
En este caso tenemos el recipiente en reposo, por lo tanto, la única aceleración actuante es la de la gravedad y la fuerza de empuje tiene que ir contraria al gradiente de P, que es justamente en la dirección de la gravedad. ¿Bien? Entonces, en un caso de un recipiente en reposo, los cuerpos sumergidos dentro de ese fluido que está dentro del recipiente van a ser verticales y hacia arriba. ¿Bien? Y el módulo va a ser igual al peso del volumen desalojado, eso es lo que está acá, masa de fluido por G. La masa de fluido uno la puede escribir en términos de la densidad de fluido y del volumen. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si sabemos qué volumen del cuerpo está sumergido, sabemos qué volumen de agua fue desalojado, o de fluido en general. ¿Bien? Entonces, la fuerza de empuje se puede calcular como la densidad de fluido por el volumen desalojado por la aceleración de la gravedad, en todos los casos. ¿Sí? Entonces, acá aparece una condición en la cual el cuerpo puede flotar o no. Si la fuerza de empuje es mayor al peso del cuerpo, ¿bien? No hay que confundirse el peso del cuerpo del agua desalojada con el peso del cuerpo, acá. Si la fuerza de empuje es mayor o igual al peso del cuerpo, entonces la fuerza de empuje va a ganar y va a haber una fuerza neta hacia arriba que va a hacer que este cuerpo se mueva hacia arriba. ¿Bien? Entonces va a llegar a una condición de flotación, va a flotar para a una cierta altura por encima de la superficie del fluido. ¿Bien? Si eso no pasa, el cuerpo se va a hundir. Bien, entonces eso se ve un poquito más claro en este ejemplo que puse acá. Si tenemos el fluido no completamente sumergido, sino sumergido una cierta parte de ese cuerpo, ¿bien? Entonces va a haber un cierto volumen de fluido que fue desalojado cuando yo sumergí esta parte del cuerpo. ¿Bien? Eso lo vamos a llamar B sub S. Entonces la fuerza de empuje tiene que ser igual al peso del volumen de agua igual a B sub S que fue desalojado. ¿Bien? Que es la densidad del fluido, del agua por ejemplo, por el volumen que está sumergido por la gravedad. Eso va a ser el módulo de la fuerza de empuje. ¿Bien? Y la condición de equilibrio, o sea, este cuerpo va a encontrar el equilibrio si se cumple esto. Si se cumple que la fuerza de empuje menos su peso es igual a cero. Esa es la segunda ley de Newton. ¿Bien? Es la condición de equilibrio para las dos fuerzas que están actuando sobre este cuerpo, que son el empuje y el peso. Entonces, si hay equilibrios entre esas dos fuerzas, el cuerpo va a encontrar una cierta posición para la cual su volumen sumergido le permita estar experimentando un empuje que sea igual a su peso. ¿Sí? Entonces acá yo puse tres condiciones para entender un poco qué pasa en estos casos. Entonces el cuerpo se va a hundir hasta tanto el empuje equipare su peso. ¿Bien? Eso va a determinar la posición de flotación del cuerpo por encima de la superficie del líquido. ¿Bien? Ahora, si el cuerpo se hundió completamente y el empuje no logró llegar a ser igual a su peso, entonces el cuerpo se va a hundir aceleradamente porque va a terminar habiendo una fuerza neta hacia abajo porque el peso del cuerpo va a estar ganándole al empuje. ¿Bien? Y ahora, una tercera condición, si el cuerpo se hundió completamente y el empuje llegó a ser justo igual al peso, entonces va a haber equilibrio sobre el cuerpo dentro del fluido. Por lo tanto, yo puedo dejar el cuerpo en cualquier parte del fluido, sumergido completamente, y el cuerpo se debería quedar estático, se debería quedar quieto porque la suma de fuerzas es igual a cero. Es un caso que es difícil de obtener en la práctica, experimentalmente. ¿Bien? Y acá les dejo por último dos simulaciones de lo que es el hundimiento de un cuerpo en un fluido y la flotación de un cuerpo en un fluido. Depende cuál de las situaciones se esté cumpliendo entre la fuerza de empuje y la fuerza peso. ¿Bien? Entonces la flotación o no de un cuerpo depende del balance entre estas dos fuerzas y eso justamente es lo que aprovechan, por ejemplo, las embarcaciones para poder flotar siendo una masa muy grande. Aún así puede flotar porque puede desalojar, según qué volumen se sumerja, una cantidad de líquido suficiente o de fluido suficiente para poder compensar el peso de la embarcación. ¿Bien? Bueno, con esto terminamos y nos vemos el video que viene con fluidodinámica.